lado, ya tengo a Pedro Salazar Ugarte aquí en la línea. El doctor es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y nos habla de este gran texto que publicó en El Financiero, al cual llamó Acecho a la laicidad. Esto tras el guiño que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a las iglesias, pues para que tengan canales de tele, estaciones de radio, o como dijera Bernardo Barranco, pues muchas ya lo tienen, ¿verdad? Adelante, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. No, hombre, al contrario. Oiga, doctor, mire, hay quien lo ve con mucha preocupación, sinceramente, porque ya de por sí el púlpito y la trinchera de estos señores, que son la iglesia, sea la que sea, es muy grande. Y si estamos tratando de luchar contra que el Estado, ¿verdad?, regrese a asuntos, pues casi de la Santa Inquisición, esto da miedo. Decía el señor Andrés Manuel que era para que enseñaran moral y buena conducta, pero pues yo creo que se logra más con ética que con culpa, ¿no? ¿Qué opina usted, doctor? A ver, cuéntenos. A ver, yo creo que hay que tener claras, digamos, como dos planos del asunto. Uno, la definición del Estado mexicano como un Estado laico desde el siglo XIX, con una afirmación y reafirmación reiterada a lo largo del tiempo, incluso con una reforma al artículo 40 constitucional apenas ahora en 2012, relativamente reciente, en la que se ratifica que nuestro Estado, además de ser democrático, republicano, federal, representativo, es laico, ¿no? Ese es el primer dato que no hay que perder de vista. Ahora, ¿qué implica la laicidad? La laicidad implica un arreglo institucional en el que el Estado no privilegia a ninguna iglesia ni discrimina a ninguna otra de las iglesias posibles, pero al mismo tiempo en el que el Estado contiene a las iglesias para que no colonicen el espacio público, en particular dos ámbitos, el ámbito de la educación y el ámbito precisamente de la radiodifusión, es decir, que la educación sea laica, quiere decir precisamente, como dice el artículo 3 de la Constitución, ajena a cualquier adoctrinamiento religioso, basada en criterios, digamos, orientados por la razón, criterios científicos, y ajena a todo tipo de fanatismos y de creencias religiosas. Y el otro ámbito es el ámbito precisamente de los medios de comunicación, un ámbito que no hay que perder de vista. En realidad es un ámbito concesionado por el Estado y en esa medida, digamos, la decisión de las concesiones en el espectro radioeléctrico depende del Estado y en un Estado laico no pueden otorgarse a ningún tipo de iglesia, a ningún tipo de organización religiosa. Esto no quiere decir, esto hay que aclararlo de inmediato, no quiere decir que un Estado laico sea un Estado que persigue a las religiones. Tampoco quiere decir que es un Estado que le impide a la gente tener las convicciones religiosas de su preferencia, que le impide a la gente practicar su culto religioso. No, un Estado laico lo que nos permite es a cada quien creer en lo que queramos creer o no creer en nada. Es decir, el Estado laico lo que pone es un piso de igualdad para que cada quien adscriba su vida personal a la creencia religiosa o a la no creencia religiosa de su preferencia, pero al mismo tiempo que no fomenta ni permite que ninguna religión, ni siquiera todas juntas, colonicen el debate público y sobre todo adoctrinen con sus creencias y dogmas propios, que son absolutamente respetables, a una esfera pública que precisamente por ser laica tiene que ser neutral, en la que podamos caber todos, en la que si una persona decide no creer o creer en una religión minoritaria o en una mayoritaria, pueda hacerlo sin que eso les ponga, digamos, ningún adoctrinamiento de otro credo religioso y tampoco les suponga ninguna discriminación por decidir adscribirse a una u otra religión, o vuelvo a insistir, a ninguna de ellas. Y en este caso, el darles tiempo aire peligra, porque pues ya muchos, seamos honestos, ya muchos compraban el tiempo aire, nomás ahí están los pares de sufrir, los programas que había para el padre fulano, sutano. ¿Esto de alguna manera está en contra de la Constitución? ¿O esto? Claro, de la Constitución y de la ley correspondiente. Y eso ha sido posible, hay que decirlo, porque lamentablemente
porque las autoridades, el gobierno, durante muchos años ha claudicado en su responsabilidad en esta materia. ¿Y a poco ¿Hola? las escuelas, doctor, las escuelas que pues son, digo, muchísimas de las escuelas particulares son de religiosos? ¿Esto también estaría contraviniendo la ley? No, ahí sí hay que aclarar que en algún momento hubo una reforma que permitió que eso pudiera existir en el ámbito, de nuevo, de las escuelas privadas, no de la escuela pública. La escuela pública, por definición constitucional, tiene que ser laica y tiene que ser ajena a cualquier doctrina religiosa. Ahí en donde eso no se cumpla de una o de otra manera, sí se estaría violentando la Constitución y la ley correspondiente, que es una ley reglamentaria de los distintos artículos constitucionales, pero sobre todo del artículo 130 constitucional, y es una ley que establece cuáles son las reglas dentro de las cuales pueden operar las organizaciones religiosas. Y hay que decir que en la agenda de las organizaciones religiosas siempre han estado dos temas, dos intereses: entrar a la escuela pública y contar con legitimidad jurídica, con espectro en radio eléctrico, en radio y televisión. Siempre ha sido su agenda, porque es una agenda desde la cual pueden desplegar su propia, digamos, pues sí, su propio credo religioso a toda la población, sin importar que haya dentro de esa población personas que quieren mantenerse ajenas a los credos religiosos o que quieren practicar credos religiosos de aquellos que se están divulgando. Y lo que siempre se pone en riesgo, porque hay que decir que es lo que está en juego, no solo es una cuestión de libertad en pluralidad, que es muy importante, libertad en diversidad, sino que también hay toda una agenda a la que siempre han sido adversas las organizaciones religiosas, prácticamente todas las que yo conozco, que es la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, la agenda de género, la agenda de la igualdad de esa diversidad. Y en esos países en los cuales los estados han abierto la puerta para que las iglesias colonicen no solamente las escuelas, no solamente radio y la televisión, sino también, como ya nos ha pasado a nosotros con el PES, una parte de los cuerpos legislativos, lo que suele suceder es que se empiezan a mermar y se empiezan a erosionar esas igualdades en libertad. Digamos, la diversidad empieza a ser descalificada, la libertad sexual empieza a ser señalada, en fin, hay una serie de libertades que tienen que ver con una igualdad robusta en una sociedad diversa, que se ven cuestionadas y se ven atacadas y se ven, digamos, discriminadas desde, en este caso, los medios de radio y televisión. Y eso no lo podemos permitir, porque en un Estado laico lo primero que se tiene que salvaguardar es el derecho de todos a libremente ser distintos, a elegir nuestro propio plan de vida y llevarlo a cabo sin que nadie nos lo censure y sin que nadie nos lo descalifique. Y en ese sentido el Estado debe proteger el espacio público para permitir que en el espacio público esto que acabo de decir sea posible. Y doctor, hijo, mano, ¿qué pasaría si le dan un canal a una organización religiosa? Porque también se lo pueden dar veladamente. ¿Qué tendríamos que hacer la sociedad laica? ¿Exigir que no sucede esto, que ya no haya programas de estos religiosos y demás? Pues sí, a ver, una exigencia que tiene que ver con algo muy sencillo, cumplir la Constitución. Es decir, todo esto que estoy diciendo lo creo yo soy una persona con convicciones laicas robustas, pero no es porque lo diga yo, es porque ese es el acuerdo constitucional que nos hemos dado, insisto, desde el siglo XIX. El pueblo de México ha querido que su Estado, entre otras características, sea un Estado laico, un Estado en el que lo público y político se diferencia de lo público religioso. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla la Constitución, ni más ni menos, y la ley en la materia. La autoridad responsable es la Secretaría de Gobernación, es la que tiene a su cargo la responsabilidad de exigir ese cumplimiento, y en última instancia, obviamente, las instancias jurisdiccionales, los jueces, que tendrían también que velar si los recursos les llegan, si las acciones les llegan, para por garantizar que la Constitución, en sus artículos primero, que es el de los derechos humanos en sentido robusto y la no discriminación, en su artículo tercero, que es el que tiene que ver con la educación que se define como laica, en su artículo, como ya decía,
24 que tiene que ver con la libertad de conciencia y de convicciones éticas para quien no profesa religiones, el 40 que tiene que ver con la definición del Estado mexicano como una república representativa, democrática, federal y laica, y el artículo 130 que establece con claridad los límites a la participación de los ministros de los cultos religiosos en la vida política del país. Pues, don Pedro, doctor, le agradecemos infinitamente sus opiniones y pues ya nos dio elementos, ¿cómo de que no? Muchísimas gracias y un abrazo. Al contrario, muy buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo. Gracias, el doctor Pedro Salazar Ugarte. Oigan, tengo a nuestro queridísimo Francisco Villalobos, corresponsal, periodista allá en los Estados Unidos, ya quien ya no deben de tardar en llegar su caja de papitas adobadas que le cumplió como buen hombrecito que es mi Juan Carlos. Ay, Francisco, ¿cómo estás, mi vida? Oye, Fer, me acaba de mandar fotos de la caja que este señor ha de haber atracado a una pobre, no, a mi tía Chole y su tiendita, o sea, qué barbaridad, o sea, tremenda caja. No, como que Juan Carlos no sería capaz, hombre, yo sé que pagó con su alto sueldo la tremenda caja, ya le dije, cuando este mito, leyenda, promesa de campaña se convierte en realidad, es clientelar, es un regalo clientelar, mano, a mí se me hace... No, me voy a bañar en esa cajita, se lo voy a levantar así como si fuera una piñata, me voy a bañar en todas esas bolsitas de papitas adobadas, que aunque estén caducadas o no sé, que si las agarró a precio o son nuevas y demás, agradecido, no era necesario, pero muy merecido, eso sí, ¿eh? Y pues yo lo sé, mi Francisco, pues tanto que te golleteamos, como decía mi abuelita. No, ¿cómo crees? ¿Crees, compañero? Soy tu corresponsal, ¿no? Eres lo máximo. Aquí en Estados Unidos. Y en mi corazón no paga renta. A ver, mi Francisco, platíquenos todo, porque ahora sí hay, no manche, de todo ha pasado por allá. Platícanos. Muy bien, te comienzo a platicar esto y aquí a medio metro de Cometín, que está tomando sus piezas, demostrar una vez más que el niño es un narcoléptico, sangrón, que en las noches ojalá se durmiera profundamente como ahorita. Vamos a hacer el experimento a ver si no lo despierto. Vámonos rápidamente con las noticias. Desde el domingo pasado, a las 10:30 de la mañana, comenzó un incendio industrial en una de las varias refinerías que están aquí al este de la ciudad de Houston, Texas, a 35 minutos al este de la ciudad de Houston, Texas, que creó por casi 72 horas, Fernanda, una columna de humo que no solamente llegó hasta esta ciudad, sino aparte se expandió aproximadamente 270 kilómetros hasta Austin, Texas, 1 hora y media de distancia desde aquí donde estamos reportando, una columna de humo negra inmensa que realmente parecía que el cielo era nublado. Casi 72 horas apenas ayer por la noche pudieron lograr controlar este incendio que abarcó 8 de estos tanques de 1,5 millones de petroquímicos, que hasta el momento la compañía no ha sido muy clara de saber qué había dentro. Hubo un toque de queda al principio del incendio, se levantó el toque de queda, insensatamente permitieron que los 12,400 estudiantes que van en el distrito escolar de Deer Park, con una población de 3,000 habitantes, fueran a la escuela con esto como fondo de pantalla, esta columna de humo, que te digo, se podía ver hasta desde el espacio. Y como te repito, ayer por la noche lograron controlarlo. Pues al parecer esto ya había dejado de ser noticia, pero acaban de levantar unos minutos antes de entrar al aire contigo otro toque de queda, porque acaban de descubrir que al final de cuentas sí había un químico altamente peligroso. Lo detectaron ahí en los tanques ¿cómo se llama?, que se incendiaron, y pues, o sea, vuelvo a repetir, o sea, esto no sabían los dueños de la refinería UTI. ¡Qué durante bárbaro! las últimas 48 horas, mandando a 12,400 niños desde la edad de aquí de tu sobrino Cometín hasta los niños de prepa a la escuela a un radio de 5 minutos de las refinerías, o sea, por el amor de Dios. Pero bueno, eso es por parte de la refinería. ¿Cómo ves que Kushner fue a visitar a nuestro presidente? Eso ya no acabo de entender. ¿Qué hace este señor pariente de Trump con AMLO, pero reuniéndose en la casa de Bernardo Gómez de Televisa, perdón? O sea, ya... Al parecer... Todo se ve muy chueco. Sí, mira, y bueno, ¿cómo te explico? Depende del ente donde uno mira. Bernardo Gómez, al parecer, es un amigo en común tanto de Kushner
del presidente López Obrador. Uy. Él ofrece su casa para la reunión, pero... Oye, sea, no, si qué bárbaro. Qué cuate. Le estuvieron tirando los últimos 18 años, ¿no? No, pues sí, o sea, es lo que te digo, nos llama mucho la atención de lo que vemos, digamos, que en la radio, en la tele y en los discursos presidenciales y políticos, y lo que realmente pasa en la vida real. Pues y cada sí. vez y cada día que pasa nos damos cuenta que Andrés López Obrador es un político hecho y derecho de hueso colorado, Buen de un colmillo más diplomático. largo que un... y político, o sea, haz de cuenta, se sabe manejar, sabe lo que Claro. sabe lo que hace, sabe utilizar, sabe horas y darle a Televisa hasta la muerte, y sabe cuándo aceptar que le presten la casa para poder reunirse de una manera petit comité con Kushner, ¿no? Y o sea, realmente no sé para qué necesitan un punto medio como ese, considerando de que Kushner todo el mundo sabemos que es uno de los más altos consejeros de su suegro, el presidente de los Estados Unidos, y pues yo creo que Palacio Nacional tiene muchísimos cuartos donde pudieran ellos dos reunirse sin tener que ir a la casa del señor Gómez. Oye, pero que además, al parecer hubo buenos resultados, o sea, tienen que sí habrá acuerdos y que todo estará de maravilla los próximos 6 años. No salieron de ahí ni peinados ni enojados. Hay que recordar dos cuestiones. Primero, es por Kushner que, ¿cómo se llama? En su momento, el presidente Donald Trump va a México a reunirse con Peña Nieto, que ¿cómo se dice? Dándole legitimidad. Exacto. ¿Cómo se llama? A su candidatura. Y bueno, ya recordamos ese muy patético evento en la vida de nuestra vida nacional, con un hombre que nos acababa de decir meses antes, narcotraficantes, violadores, y que nos iba a meter el costo de su muro como supositorio, ahí en París, dando su conferencia de prensa junto al presidente de México, ¿no? Y o sea, hay que recordar también que se le dio el más alto conocimiento, otra cosa que yo no entiendo, le dio el más alto reconocimiento civil mexicano a Kushner al principio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Y o sea, en las cuentas de Twitter, tanto de Trump como de AMLO, ninguno de los dos se ha tirado más que saludos cordiales, considerando lo duro que era el discurso cuando Peña Nieto era presidente. Caerá mal, no será una persona bien querida Enrique Peña Nieto, pero hasta la fecha, hasta el momento, hasta el día de hoy, por lo menos lo que yo he visto, Enrique Peña Nieto le ha tirado más fuerte a Donald Trump y más directo a Donald Trump que el presidente actual de México. Te cae. A ver, oye, por último, ¿alguien conoce a Christopher Landau, el nuevo embajador, que todavía no está nombrado, pero vamos, el que va a ser el nuevo embajador aquí en México? Porque creo que lo conocen en su casa. La pronunciación correcta es Landau, Landau. Ok. Landau. ¿Y qué? El señor Landau es un abogado de Pensilvania, nacido en Madrid, hijo de norteamericano y también de creo que una española, creo que lo estaba leyendo bien. No tiene absolutamente nada de experiencia diplomática, salvo el hecho de que el señor siempre dijo que quería ser algún día embajador. Y algo que estaba leyendo que dijo, muy bien dicho por parte del periodista León Krause allá en Los Ángeles, titular del noticiero Univisión allá en Los Ángeles, es que cómo es posible que le den a este señor Landau la titularidad de la embajada más importante del hemisferio oeste en cuestiones de intereses de todo de los Estados Unidos, a este señor que pues realmente no tiene experiencia diplomática. O sea, eso realmente... Bueno, pero no... habla bien el español, eso es lo que dijo el señor Trump, hijo de su madre. Ya seguiremos platicando, mi querido Francisco. Te mando un abrazo, que disfrute usted sus papas adobadas, y se le quiere y se le agradece mucho todo lo que hace por este programa. Muchísimas gracias, mi querido Francisco. Para mí es un placer, privilegio y un honor ser tu corresponsal, querida. Te mando un beso. Gracias. Y en 5 minutos de enlace, por fin desperté al niño con mi reporte. Sí está vivo. Te mando un beso. Menos mal. Híjole, qué bárbaro. Cuídate. Oigan. Ahí te dejo el fondo musical.
ahora a Catalina Pérez Correa. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. La secretaria de Gobernación, doña Olguita Sánchez Cordero, ofreció ayer una disculpa pública a nombre del Estado mexicano por el caso de 2 alumnos del TEC asesinados por miembros del Ejército. Híjole. Ya nomás nos falta que se disculpe con los 43 de Ayotzinapa, los niños del ABC, pero bueno, en fin. Catalina, ¿esto no tenía precedentes, o sí? No, la verdad es que sí es un caso bastante extraordinario que se debió en gran medida a la movilización que hicieron no nada más los familiares, sino los amigos de los estudiantes. Se hizo, incluso uno de los compañeros de los estudiantes hizo un documental que se llama Hasta los dientes, que se presentó en salas de cines hace unos meses y que fue presentado durante la campaña a distintas, pues a Olga Sánchez Cordero, a Alejandro Encinas, a distintas figuras que estaban trabajando en la campaña de López Obrador, y ellos se comprometieron que en caso de ganar iban a pedir una disculpa pública por parte del Estado mexicano, porque lo que muestra la cinta es que pues se trató de una ejecución en el cual los soldados que estaban involucrados ejecutaron a los estudiantes y después trataron de ocultar que los habían ejecutado, deformándolos y haciéndolos pasar como sicarios. Entonces sí es un caso bien relevante, muy importante y la verdad debe ser muy satisfactorio para los amigos y para los familiares que se haya dado esta disculpa pública. Ahora, también lo relevante es entender el contexto bajo el cual se pudo dar un caso en el que se hiciera pasar durante 9 años a estudiantes por sicarios. ¿Cómo fue? ¿Cuáles son las condiciones que permiten que esto suceda en nuestro país? Fíjate que a mí me inquieta porque dijeron por haberlos confundido mangos, hasta les sembraron armas, o sea, los inculparon, para acabar, ya sabes, la víctima revictimizada. Oye, Catalina, ¿y esto por qué lo tuvo que hacer Olga? ¿Por qué no salió el ejército a dar la cara? Perdón, si hasta cuando inventaron a la niña Frida, no sé qué, en el temblor, salió el mero del ejército a dar la cara, que no la de ahorita. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Y ahí también me parece que es muy delicado el hecho de que el ejército, pues en realidad no ha reconocido el crimen públicamente. Pues no. Pero además, o sea, de nuevo, creo que ahí el tema es para los demás mexicanos, como dices tú, ¿los confundieron pues o no los confundieron? En principio en México no se permiten las ejecuciones extrajudiciales y no tiene el ejército por qué ir dándole balazos a las personas que están en el piso. Menos luego sembrarle armas en la cajuela, ¿verdad? Claro, pero un poco el discurso es, si hubieran sido miembros de algún cártel, entonces está justificado cometer una ejecución extrajudicial. Y el problema de esa lógica es precisamente que nos pone a todos en una situación de riesgo, y por eso sucedió el crimen de Jorge y Javier, por eso sucedió el asesinato. También en el mismo está lo que nosotros hemos estado estudiando aquí desde el Centro de Investigación y Docencia Económicas, es el seguimiento de cada una de las muertes que comete la autoridad, y lo que hemos encontrado es que simplemente cuando el ejército o la marina matan a alguien, no hay investigaciones. Entonces lo único que hay es pues los soldados diciendo que había unos delincuentes y que les dispararon porque se pasaron de un retén, y solo después de que aparecen algunos testigos o las víctimas reclamando, pues resulta que no era unos delincuentes disparando un retén, sino una familia que venía de la playa con los niños en la parte de atrás del coche que resultaron ejecutados. Entonces, el tema es cuál es el contexto en el cual se dan estos eventos y qué se puede hacer, qué medidas tiene que tomar el Estado para prevenir, para garantizar que esto vuelva a pasar. Entonces, está muy bien lo de la disculpa pública y es un paso muy importante, pero también tendrían que garantizarse las medidas o tomarse las medidas que garanticen que esto no vuelva a suceder en el futuro. No, y que de veras le echen una investigadita, ¿no? A los cientos y cientos y cientos de casos que ahí traemos arrastrando, como tú bien dices. Exacto, ahí la otra cosa que ha pasado es el viernes, el jueves pasado y la semana pasada resolvió 2 casos distintos el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información, en el que le exigen al ejército que entregue la información sobre los muertos en enfrentamientos que ha habido a lo largo
de los últimos casi 5 años en los cuales el ejército se ha negado a dar esa información. Llevamos ya casi 5 años en el cual el ejército dice, yo no tengo por qué dar esa información. Entonces, ya no nada más no estamos dispuestos a investigar los casos de uso de la fuerza letal por parte del ejército, sino ni siquiera tenemos derecho a saber a cuántas personas han matado. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos de esos casos fueron casos de falsos positivos, como le llamaban en Colombia, de ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes? Sino también, pues, todo eso genera este contexto en el cual... Acá daños colaterales, mana, ¿eh? Bueno, pues sí, daños colaterales, sí. Estamos perdidos, Catalina. Estamos perdidos, pero bueno, ya está el INAI exigiendo al ejército que entregue esa información, y lo que habían dicho es que iban a implementar medidas para ver que esto no vuelva a pasar en nuestro país. Vergonzoso. Gracias, Catalina. Te mandamos un abrazo y apoyamos. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Catalina Pérez Correa del CIDE, con esta disculpa pública que ofreció Olguita Sánchez Cordero a nombre del Estado. Pero oiga.